Hola chavos, ¿cómo están? Oigan, cuéntenme en el grupo qué es lo que han estado haciendo en estos días que no podemos salir de casa, cómo pasan el tiempo. Recuerden que Dios nos pide que contemos nuestros días con sabiduría. A Dios no le gusta que estemos de flojos, ¿sale? Déjenme les comparto un poquito de lo que hemos estado haciendo nosotros aquí en la casa. Básicamente, pues cada día lo primero que hacemos es ordenar nuestra recámara, tender la cama, pues desayunamos. Por lo general, los chicos me ayudan a preparar los alimentos, no siempre, pero tratamos de trabajar entre todos. Pues también tenemos un tiempo de lectura, un tiempo de ejercicio, también tiempo de descanso, momentos donde hacen cada quien la actividad que quieren. A ellos les gusta mucho escribir. A veces vemos una película y algunos de ustedes saben que a mí me encantan los juegos de mesa y aquí en la casa pues tenemos algunos. El otro día Ángel sacó un rompecabezas que se compró hace un tiempo y es de esos rompecabezas que la verdad no son como tan sencillos de armar, al menos para mí sí implican un reto. Es un rompecabezas de 500 piezas y bueno, básicamente son piezas pequeñas y de los mismos colores, nada más cambia un poquito los tonos. Me los ponen así y la verdad a mí se me complica bastante armarlos. Veo las piezas y digo, no tienen sentido, no sé qué es lo que forman esto, no sé por dónde empezar. Y para este tipo de rompecabezas la verdad es que yo sí prefiero tener a la vista la guía, la imagen, ya el panorama completo de qué es lo que tengo que armar. Así ya me doy como más la idea de por dónde empezar, qué colores buscar y sé cómo va a terminar todo. Pero, pues bueno, entre las otras cosas que hemos estado haciendo, pues precisamente es preparar esta clase. Los chicos también me han estado ayudando. Pues luego, la verdad es que no tenemos el material que quisiera tener para poderles presentar una clase muy bonita y trabajamos con lo que estamos aquí, con lo que tenemos aquí en casa. Entonces ellos me han estado ayudando a hacer algunos dibujos, a colorearlos y bueno, ahí más o menos va quedando la clase. Y precisamente preparando la clase de hoy y con la experiencia del rompecabezas, me puse a pensar un poquito que nuestra vida muchas veces la vemos así como yo veo el rompecabezas de Ángel, que no tiene sentido, que no encajan las piezas, las escenas o los acontecimientos de nuestra vida. Nos preguntamos, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué propósito tiene? Quisiéramos, a veces no sabemos qué es lo que viene más adelante, quisiéramos tener como el panorama completo, pero no podemos. No podemos saber lo que va a pasar más adelante. Solamente tenemos nuestras experiencias pasadas y lo que estamos viviendo en la actualidad, pero Dios sí sabe. Dios no solamente tiene el panorama completo de nuestra vida, sino que Él tiene el control de todo lo que nos sucede y Él es quien va poniendo esas piezas en su lugar, en el tiempo preciso y en el lugar perfecto para tener formar algo. Y cada pieza de nuestra vida tiene un propósito para Dios. Dios la pone ahí por algo. Y nuestra lección de hoy pues nos va a ayudar a comprender esta parte. Hicieron su tarea, chavos. La tarea fue hacer un panorama cronológico sobre la vida de José. Espero que lo hayan hecho y pueden tenerlo ahí mientras están viendo la clase. Yo también hice uno parecido para podernos explicar un poquito mejor. Y tengan también su Biblia. Estamos por terminar, ya casi terminamos de estudiar Génesis y vamos a pasar al siguiente libro de la Biblia, que es Éxodo. Hoy es nuestra penúltima clase. Intentaba terminar hoy, pero la verdad es que preferí hacerlo en 2 partes. Entonces, como en cada clase, les pido que presten mucha atención y en especial en esta clase. La verdad a mí me tiene maravillada de cómo Dios ha obrado a lo largo de todo Génesis, y esta clase en especial ha hablado mucho a mi vida y quiero compartírselas y quiero pedirle a Dios que guarden esta porción de la Biblia, estas palabras que Dios nos muestra en esta historia en su corazón. Vamos a orar.
Amado Padre, bendito Dios Todopoderoso, sabio y soberano, Señor, yo te ruego que nos estés ayudando a comprender esta clase, a comprenderte a ti, a conocerte más y a ser más como tú, a amarte. Aumenta nuestra fe, Señor. Yo te pido por cada niño que está viendo esta lección. Ayúdame a mí a poder transmitir lo que tú quieres, lo que tú nos dejaste en esta porción de la Biblia, y ayuda a ellos para que lo puedan comprender, Señor. Que sea un tiempo de bendición y pues estamos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la clase anterior nos quedamos en que pues ya en Egipto habían pasado los 7 años de bonanza, de mucha producción de alimentos, y que Dios le dio la sabiduría a José para poder administrar ese alimento y poder guardar, porque se venían los años de mucha pobreza, en los años en los que pasarían mucha hambre, y que esto se extendió a otras naciones. Entonces vemos que me voy a estar saliendo un poquito del cuadro para poder tomar el material, pero vemos en Israel sabía que en Egipto había provisión, había alimento, entonces él mandó a sus hijos a Egipto para que pudieran comprar alimento. Envió a 10, no envió a Benjamín, porque él tenía temor de que le sucediera algo malo como le sucedió a José. Entonces Benjamín se quedó en casa con Israel. Los envió a Egipto, y cuando ellos llegaron a Egipto se presentaron ante José, pero ellos no sabían que era José, no se imaginaban por nada del mundo que iba a estar ahí, y mucho menos en ese puesto que estaría ocupando José. Entonces dice la palabra de Dios que José sí los identificó, José sí sabía quiénes eran. Vamos a leer por favor en Génesis capítulo 42, el versículo 6. Y dice: y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Y dice en el versículo 9: José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. José los reconoció, pero no se reveló a ellos en ese momento, sino que lo tramó. Él tuvo un plan y los acusó de ser espías. Obviamente sus hermanos pues se defendieron y dijeron que no eran espías. Ellos argumentaban que ellos eran personas honradas. José quería saber pues sobre su padre y empezó a hacerles preguntas. Les preguntó si aún vivía el padre de ellos, si eran hermanos, si tenían más hermanos, y pues ellos respondieron con la verdad. Dijeron que su papá aún vivía y que tenían un hermano más que estaba en casa, que no los había acompañado. Y José los trató duramente, fue duro con ellos, siguió insistiendo en que ellos eran unos espías, y decidió detenerlos. Los detuvo por 3 días. Ya pasados estos 3 días, habló con ellos y él les hizo ver que él amaba a Dios, a Jehová Dios, y que temía, que no los iba a dejar ahí, que podían irse a casa por su hermano menor y regresar, y eso iba a ser la prueba de que realmente ellos decían la verdad y que no eran espías, que se iba a quedar únicamente uno. Entonces se quedó Simeón. Ellos pues iban de regreso, pero José le dijo a su mayordomo que pusiera en los costales del alimento que ellos habían comprado el dinero que ellos habían pagado, lo pusieran todo ahí. Fue un plan que José tramó. Entonces ellos iban de regreso a su casa,
Pero en el camino uno de ellos se dio cuenta, cuando abrió su costal, que ahí estaba todo el dinero que él había pagado, y les comentó a sus hermanos, y sus hermanos revisaron y todos tenían su dinero. Eso les dio temor. Ellos pensaron que era como una consecuencia de lo que le habían hecho a su hermano, a José, y lo comentaban entre ellos. Regresaron a casa, llegaron con su padre, con Israel, y lo comentaron. Les contaron todo lo que había pasado, cómo este hombre había sido duro con ellos, los había acusado de ser espías, y que ahora ellos traían el dinero que habían pagado. Que se había quedado su hermano en Egipto detenido, y que él pedía que regresaran con su hermano, si no los iban a acusar de espías, que tenían que demostrar que ellos decían la verdad, pero únicamente viendo a Benjamín sabría José que decían la verdad. Y pues Israel les tenía temor, no aceptó en ese momento que regresaran a Egipto con Benjamín, porque decía, ¿qué dolor es este? Ya perdí a José, ya se quedó ya Simeón, y si pierdo ahora a Benjamín, sería un dolor tan grande que no podría soportar. Entonces se quedaron ahí un tiempo, pero se terminó el alimento que habían comprado, y pues decía Israel a sus hijos, tienen que volver. Pero Rubén decía, no podemos volver si no es con Benjamín. Y pues Israel no quería exponer a Benjamín. Y Judá habló con él y le dijo, déjanos ir con Benjamín, yo me hago cargo, yo me hago responsable de la vida de él, solamente así podremos tener el alimento, y si no, pues vamos a morir de hambre. Israel sabía que tenían razón, que tenían que ir a comprar alimento para poder sobrevivir, y que tenían que ir con Benjamín. Y recuerden que a lo largo de la vida de Jacob, Dios trató con él, y finalmente él aprendió a vivir dependiendo de Dios. Y vamos a leer, por favor, en el capítulo 43, lo que Israel dijo. Vamos a leer el versículo 14. Dijo, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Aquí podemos ver cómo Israel sabía que él dependía únicamente de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que si han de volver sus hijos, iba a ser por la misericordia de Dios, y él se puso en manos de Dios. Entonces envió a sus hijos, pero los envió con el doble de dinero, para que ellos demostraran que no habían querido robar ese alimento, y devolvieran el dinero, y que pudieran comprar más alimento. También los envió con regalos para este hombre, que era José, y ellos no sabían, y de lo mejor que ellos tuvieran. Menciona la Biblia que llevaban bálsamos, que llevaban nueces y almendras, que era de lo que ellos guardaban aún, y era pues de lo mejor que ellos tenían. Fueron y se presentaron ante José. Aún ellos no sabían que era José. Y dice la Biblia que cuando José vio a Benjamín, pues se conmovió mucho y se apartó para llorar. Vamos al versículo 44. Bueno, aquí todavía José no tenía la intención de revelarse y decir que era José. Le dijo a su mayordomo que preparara alimento para ellos en la casa de José, que los llevara hacia allá, y pues así fue, los llevó. Y en el camino, la verdad es que ellos tenían miedo y pensaban que eso era una consecuencia por lo que habían hecho anteriormente contra José,
y se acercan con el mayordomo y tratan de explicarle y le dicen que quizá habían pensado que ellos habían tratado de robar el alimento, pero que no era así, que ellos encontraron el dinero en sus sacos, pero lo traían para devolverlo y que traían dinero para comprar más alimento y que le traían regalos a José, al gobernador. Y vean lo que el mayordomo les contesta en el capítulo 45, en el capítulo 43, vemos cómo pues José fue de buen testimonio en ese tiempo y hablaba de su Dios, hablaba de nuestro Dios. El mayordomo les contesta a ellos. No os preocupéis, es el versículo 23. No os preocupéis, no temas, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. Pues aquí vemos que el mayordomo, en Egipto tenían otros dioses. Ellos no adoraban a Jehová, a Dios, a nuestro Dios. Ellos tenían sus propios dioses, pero el mayordomo conocía de Dios, obviamente por testimonio de José. Y a mí me encantó lo que ellos respondieron. Le dio honra a Dios. Dijo, Dios les dio ese dinero. Atrás de todo siempre estaba Dios. Y bueno, entonces llegaron a la casa de José, les dieron, lo sentaron a la mesa, les dieron alimentos. Lo sentaron aparte de los egipcios porque no estaba permitido estar juntos en la mesa. Algo que nos menciona la palabra de Dios y que les pareció extraño a los hermanos de José fue que fueron ubicados según su edad, del más grande al más chico. Y ellos se miraban entre sí y pensaban, qué raro esto, porque nadie pudiera saber la edad de ellos, quién era mayor, quién era menor, pero así los acomodaron. Ellos aún no identificaban a José. Y bueno, terminaron de comer y salieron. José les proveyó alimento para que llevaran a su ciudad, pero aquí no terminó todo. José aún tramó algo y los mandó, pero le dijo al mayordomo que escondiera su copa en el saco del menor, de Benjamín, y ellos partieron, pero el mayordomo los alcanzó y les dijo que alguien había tomado la copa del gobernante, y ellos dijeron que no, que los revisaran. Dijo, es más, si encuentras a quien le encuentres la copa, lo asesinen. Revisa y verás que no pasa nada, que no nadie de nosotros la tenemos. Pero revisaron cada saco y encontraron la copa de José en el saco del más pequeño, en el saco de Benjamín. Y entonces ellos, pues, les dolió mucho eso, estaban sorprendidos, no saben qué era lo que había pasado, y menciona la Biblia que desgarraron su ropa. Ya comentamos que ese era un acto de lamentación. Y bueno, pues regresaron a la ciudad donde estaba José y se presentan ante ellos y le dicen que Judá les dice que él tomaría el lugar de Benjamín. José le dijo que no, que él no podría hacer algo semejante, pero que se quedaría esclavo quien tenía la copa. Y Judá le explica que no, que él quiere tomar el lugar aún como esclavo, porque no puede llegar a casa con su padre sin Benjamín. Le explica que uno de los hijos de su padre había fallecido y había tenido un dolor muy, muy, muy grande a causa de esa situación, que si ahora ellos llegaban sin Benjamín, su padre moriría del dolor, que no querían que pasara eso con su papá. Así que insiste y le dice José en ese momento, pues no puede más con la situación y le duele pensar en el dolor de su hermano, y la verdad pues ya no aguanta, está conmovido y él quería decirles que era José, y es aquí donde él aprovecha y le dice que es José.
Pero vean lo hermoso, y podemos ver cómo Dios estuvo trabajando también en el corazón de José. Vayan a su Biblia y en el versículo 45, en el capítulo 45, vemos cómo reacciona José con sus hermanos. Dice en el versículo 5, ahora pues no entristezcáis, ni os pese el haberme vendido. ¡Wow! Pues antes nos habíamos preguntado, ¿por qué Dios permitió eso en la vida de José? ¿Por qué José tuvo que vivir el ser vendido por sus hermanos? Primero tramaron matarlo, luego pues decidieron venderlo, después fue vendido otra vez en Egipto. Y preguntábamos por qué Dios había permitido eso. Sabíamos que José seguramente sufrió en ese tiempo, pero que él amaba a Dios y confiaba en Dios. No sabíamos cuál era el propósito de Dios. Ahí parecía una pieza ajena en la vida de José. Pero aquí vemos, y dice en este versículo, el por qué Dios había permitido todo esto. Dice, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Recuerdan que fue lo que soñó Faraón, y José interpretó con la ayuda y sabiduría de Dios esos sueños. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. ¡Wow! Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Aquí vemos por fin el propósito que Dios tenía, el para qué Dios había permitido todo eso. Pues llegó por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, José a ser gobernante, para poder preservar a su pueblo, para poderles ayudar y no murieran de hambre. Y bueno, entonces él le dice a sus hermanos que vayan a casa y traigan a su padre, traigan a Israel, que le cuenten todo lo que ellos han visto, que le cuenten que él está vivo y que ahora es gobernante de Egipto, y que los traigan, y que traigan pues no solamente a su papá, que traigan a sus hijos, que traigan a su gente. Y llegan y efectivamente le cuentan a Israel que José está vivo, que José era gobernante de Egipto, y que José era quien había provisto ese alimento, que lo quería con él, que fuera a Egipto con él y con todo su ganado y todas sus cosas, con toda su familia. Y vean, ojalá, bueno, que Dios nos ayude a reaccionar como reaccionó Israel. Claro que le dio mucho gusto imagínense la noticia, él creyó a su hijo José, a su hijo favorito, muerto. Ya habían pasado varios años de esa situación, y que ahora le llegaran con la noticia de que su hijo estaba vivo y que Dios lo había puesto de gobernante en Egipto, pues un gran gozo, ¿no? Una gran sorpresa. Pero vean cómo reaccionó Israel. Vamos a Génesis 46 en el versículo 1, y dice: y partió Israel con todo lo que tenía, y llegó a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver.
y José cerrará tus ojos. Aquí vemos Israel partió, pero primero llegó a ofrecer sacrificios. Israel amaba a Dios y sabía que era Dios quien estaba orquestando todas esas situaciones, que era Dios quien había preservado la vida de José con un propósito. Ya vimos cuál fue el propósito. Y bueno, regresa, llega Israel con José. Faraón se enteró de toda esa situación y Faraón se alegró también con José y le dijo: adelante, ofrécele lo mejor a tu familia, dales una tierra, y vivieron ahí. Vivió todavía Israel en Egipto 17 años y murió. Quiero que veamos, hasta aquí vamos a dejar, vamos a llegar en la historia de hoy. Faltan 2 capítulos para terminar Génesis, pero lo vamos a ver en otra clase. Quiero rescatar de aquí cómo Dios ayudó a José a perdonar a sus hermanos, cómo el amar a Dios debe reflejar amar a otros. José no se vengó de sus hermanos. Estaba en un puesto donde podía hacer algo contra ellos, pero él decidió hacer muestras de amor para con ellos, para con su padre, y ayudarles. Proveyó alimento y trajo a su pueblo de regreso. Y fue de bendición, pero ese era el propósito de Dios. Dios orquestó todo esto. Y quiero que piensen, chavos, quizá en estos momentos hemos estado pasando por un tiempo difícil, por esta situación de no poder salir de casa, pero quizá muy particularmente hemos vivido cosas tristes. Yo sé cosas que han vivido ustedes en casa, en sus familias, y seguramente podemos pensar que no tiene sentido, que por qué Dios permitió eso, por qué si Dios es bueno permitió algo triste en nuestra vida como sucedió con José. Pero quiero animarles y decirles que todo forma parte de una historia que Dios está acomodando con un propósito. Recordarles que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es soberano y Dios tiene el control de nuestra vida. Quiero compartirles una vez más el versículo de Romanos 8, 20, que menciona que todo ayuda a bien. Y vemos aquí que sí hubo circunstancias difíciles, pero Dios todo eso lo orquestó para bien, no solamente para José, no solamente para Israel, para su pueblo. Tenía un propósito. Y quiero que ustedes siempre recuerden que para quien ama a Dios, esta es una promesa para los hijos de Dios, para quien ama a Dios, todo ayuda, todo coopera para bien. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la esperanza que pones en nuestro corazón a través de esta historia, porque sabemos que tú tienes el control de todo, porque sabemos que eres tú moviendo cada circunstancia y haciendo que todo coopere para bien para quienes te amamos. Ayúdanos, Señor, que cuando pasamos por una situación difícil podamos recordar tus promesas, podamos recordar que tú eres amor, que tú eres sabio, que tú eres soberano, y que nos ayudes a depender de ti, Señor, a recordar que tu misericordia es grande, a recordar que todo en nuestra vida tiene un propósito, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en ti, aumenta nuestra fe y bendice a cada niño, Padre. También gracias porque podemos recordar cómo usaste a José para salvar a un pueblo, Señor, y así como usaste a tu Hijo amado, a Cristo, para salvar a muchos, para preservarlos y darnos vida eterna, Padre. Yo te pido por si algún niño aún no te ha reconocido como su Salvador, Señor, le ayudes y le salves, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, chavos.